Itzuliko gara. Ederto. Bueno, arratsaldeon, lagunak, ongi etorriak izan zaitezte eta eskerrik asko gurekin saio hau partekatzeagatik arrasti polit honetan. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, y gracias por acompañarnos esta tarde. Y gracias también a todas las personas que hacéis posible este encuentro. A quienes organizáis, como no, a la Dirección de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, en especial a Teresa La Espada y a Trinidad Vicente, a quienes compartís vuestro conocimiento y a quienes participáis con vuestra escucha activa y vuestro compromiso. Es para mí un honor, y en representación de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, que desde hace ya más de 130 años está comprometida con el conocimiento médico y su conexión con la sociedad, la cultura y las condiciones de vida reales de las personas, daros la bienvenida a la 5ª edición de las Jornadas Mujeres y Salud. Hoy, este compromiso cobra especial sentido en unas jornadas que nos invitan a mirar la salud desde una perspectiva amplia, compleja y profundamente humana. Quiero expresar mi satisfacción por poder compartir con todas vosotras este espacio, donde este año, bajo el título Vidas desiguales, cómo el género determina las condiciones de trabajo, salud y cuidados, hablaremos de eso que es invisible pero real en las mujeres, en cuanto a las condiciones de trabajo, salud, cuidados, desigualdades, dolores reales pero visibles, aprendidos, sobrecargas de trabajo, cuidados. Beno ba, hemen gaude, jardunaldi hauen 5. edizioan, emakumeak eta osasuna, bizitza desberdinak, nola generoak zehazten dituen lan baldintzak, osasuna eta zainketak deritzon eztabaidagune honetan, non genero ikuspegia osasunean izango dugun aztergai beste une hontan berriro ere. Frecuentemente, cuando hablamos de salud, imaginamos cifras, informes, tratamientos, como si todo pudiera medirse en pruebas analíticas y diagnósticos. Pero hoy queremos invitaros a mirar hacia otro lugar, a ampliar la mirada hacia aquellos determinantes que no quedan reflejados en las pruebas clínicas y sin embargo están ahí, presentes, pero silenciosos, sosteniendo y a la vez desgastando la vida de muchas mujeres, moldeando y condicionando profundamente su salud. Porque hay algo que, aunque no se ve, es absolutamente real. No se ve, no cuenta, no se mide. La carga mental constante, recordar citas, anticipar necesidades, la compra, la merienda, la medicación del abuelo, la ropa de los niños, recoger el traje de la tintorería, organizar vidas ajenas además de la propia. Es invisible ese tiempo que no se registra, pero se entrega, cuidar, sostener, acompañar. Y cuando hablamos de trabajo, no hablamos solo de empleo remunerado. Hablamos de dobles y muchas veces triples jornadas. Podemos hablar de condiciones laborales más interrumpidas y marcadas por la necesidad de conciliar. ¿Conciliar? ¿Qué es conciliar? Porque las condiciones laborales, la organización social de los cuidados o la exposición a determinados riesgos no afectan de igual manera a todas las personas. Y porque estas desigualdades tienen un impacto directo en la salud y en el bienestar. Y el trabajo de cuidar. Cuidar de forma profesional, cuidados no profesionales, reconocidos, obligados, y los costes de cuidar para la cuidadora, físicos, cansancio, dolores aprendidos, emocionales, estrés, soledad, miedo, culpa. Las estadísticas marcan que los cuidados tienen cara de mujer, que somos las mujeres las que cuidamos más. Y hemos citado dolores, que no siempre tienen una causa orgánica clara, pero que aparecen asociados a situaciones determinadas, y tenemos la tendencia a minimizar e incluso normalizar. La sobrecarga, la responsabilidad constante, el de la exigencia de llegar a todo. Podríamos decir que hablar de salud de las mujeres es hablar de desigualdad. Pero la buena noticia es que lo invisible puede hacerse visible. Y cuando se hace visible, deja de ser inevitable. Cambiar de modelos aprendidos a modelos sociales más corresponsables, modelos sanitarios más sensibles a las idiosincrasias de género, reparto de tareas, obligaciones más justo, educación en la igualdad a lo largo de la vida. El lema que nos convoca hoy, lo que no se ve pero nos afecta, nos recuerda así que la salud no es solo una cuestión clínica, es el resultado de múltiples factores,
sociales, laborales, económicos y también ambientales. Y sobre todo nos interpela sobre cómo las desigualdades de género siguen marcando de forma decisiva estas condiciones. Hoy, para hablar de todo esto, contaremos con dos ponentes cuya trayectoria en el campo de la salud y de la salud de las mujeres dejará patente la calidad de sus intervenciones. Dos doctoras con especialidades diferentes. Margarita Sáenz, psiquiatra, y Dayene Lasuen, anestesista, bajo la moderación de otra médico, Ana Dosío, médica de familia y comunitaria. Mañana, la sesión irá enfocada al análisis de la situación desde la plataforma de organizaciones de pacientes por parte del director de dicha plataforma, Pedro Carrascal. Y Lourdes Íscar, directora general de Osalan, nos hablará del trabajo y la salud de las mujeres en Euskadi. Ambas bajo la moderación de Cristina Sarduy, técnica de igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya. Estoy segura de que este año nuevamente estas quintas jornadas de mujeres y salud volverán a ser un espacio fértil para la reflexión, el aprendizaje compartido y el compromiso con una salud más igualitaria, más humana y más cercana a la experiencia real de las mujeres. Esperamos que sean un espacio para generar conocimiento, sí, pero también para reforzar alianzas e impulsar cambios, para visibilizar lo que a menudo permanece oculto, para cuestionar lo que damos por hecho y para construir colectivamente respuestas más justas. Porque solo desde una mirada amplia, colaborativa y comprometida podremos avanzar hacia una sociedad donde la salud y en todas sus dimensiones sea realmente un derecho para todas las personas. Beraz, beste luzapenik gabe, emakumeak eta osasunari buruzko 5. jardunaldi hauetan parte hartzera gonbidatzen zaituztet. Oso argigarriak eta berazgarriak izango zaizkizuelakoan. Eskerrik asko guztioi, y cedo la palabra a Teresa. Teresa, mesedez. Mila esker agurtzanen. Bilboko Mediku Zientzia Akademiko presidentea. Ay, que me trabo hoy. Bueno, arratsaldeon guztioi. La verdad es que es un gusto estar aquí con todas vosotras. Me gustaría que hubiera habido alguno todo más que lo que hay en la sala. Siempre nos pasa esto, ¿verdad? Cuando hablamos de mujer, parece que desaparecen los hombres, que como si no fuera cosa de ellos. Sin embargo, cuando hablamos de hombres, estamos mujeres y hombres escuchando. Nos lo tenemos que hacer mirar o tenemos que pinchar un poquito a los hombres que nos rodean para que entiendan que cuando hablamos de estas cosas también les involucra a ellos. Así que a quienes han venido masculinos, que hay unos cuantos, gracias por venir y a escucharnos. Para mí es un honor dar la bienvenida a estas jornadas en nombre de la Diputación Foral de Vizcaya. Y a la inauguración de esta jornada Mujer y Salud, que efectivamente llevamos 5 años organizándolas de manera conjunta, que ha dado sesiones muy importantes y que empezamos con una, me acuerdo que y hablamos mucho, que me ponga más cerca el micrófono. Vale, ¿se me oye ahora? Vale, si no igual es que está abajo si no me pongo otro, ¿eh? Y empezamos hace 5 años también hablando de desigualdades de salud y determinantes de salud en mujeres. Ahora hablamos de cuidados. Quiero poner en valor la importancia de la colaboración, del trabajo conjunto de 2 instituciones, de 2 entidades que se juntan, como la Administración Pública, que es la Diputación Foral de Vizcaya, junto con la Academia de Ciencias Médicas, con una trayectoria ya de unas cuantas decenas de años, más bien de 130 años tiene la Academia de Ciencias Médicas. Y juntarse para hablar, para debatir, para situar, para hibridar conocimientos y hacer juntos y juntas un camino para recorrer, para construir mejor el conocimiento, creo que es un imprescindible en la sociedad actual. Estas jornadas se han convertido en ese imprescindible y esperamos que sigamos consolidándolas porque creo que es un espacio de reflexión donde en este mundo tan rápido, tan de Twitter, tan de tonterías, perdonad, pero tan de frivolidades, de pronto que encontremos la sensatez de un espacio donde nos sentamos y escuchamos y oímos cosas distintas, yo creo que al menos deberíamos ponerlo en valor. El título escogido, como decía Gurchan, este año no es neutral ni es casual, porque pone en la mesa una realidad que durante demasiado tiempo ha sido invisibilizada, normalizada o directamente negada. Que las vidas no parten del mismo punto, que los cuerpos no han sido tratados como iguales en derechos y que el género ha sido y sigue siendo un determinante clave en salud. Y fíjense que voy a utilizar el término género, diferente al término sexo,
porque se refieren a realidades distintas. Pese a que en los últimos años torticeramente se ha intentado asimilar ambos conceptos, género y sexo, y a veces se utilizan indistintamente, son dos cosas distintas. El sexo es la condición biológica con la que nacemos, que distingue nuestros organismos, machos y hembras, en la naturaleza y que permanece inmutable a lo largo de la vida. El género es el conjunto de roles, expectativas, conductas, comportamientos que la sociedad pone sobre cada uno de los sexos y que culturalmente construimos. El género puede cambiar y cambia de sociedades y cambia en unas sociedades y otras la relación que mantenemos los distintos géneros. Por tanto, es imprescindible entender que tenemos que distinguirlos y es imprescindible entender que las mujeres, a nosotras, a las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, se nos han atribuido roles de cuidados de forma sistemática. ¿Cuántas veces habremos oído decir desde bien chiquitinas que era natural, que era normal, hasta que era biológico, que las mujeres biológicamente teníamos que cuidar? Y hoy hablar de mujeres y salud no es hablar un capítulo secundario dentro de una agenda sanitaria y social, es en realidad cuestionar la arquitectura misma sobre la que se ha ido construyendo la ciencia, la medicina, el trabajo y los sistemas de cuidados. Si preguntamos quién ha sido el sujeto de referencia, qué vidas han importado más y qué experiencias han quedado fuera del foco, nos daremos cuenta que somos las mujeres. Hablar de salud con perspectiva de género es poner en el centro el peso de los roles y condicionantes estructurales que atan a las mujeres a los cuidados y a las posiciones de invisibilidad, como decía Gurchane, en la salud, en su propia salud. Durante décadas, durante siglos, a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, las mujeres han sostenido la vida. Hemos sostenido la vida. Las mujeres han sido el pilar invisible de los cuidados en todas las etapas, incorporándolos a su rutina desde su más tierna infancia y ejerciendo esta responsabilidad hasta el último de sus días. Sin descansos, sin relevos, sin colaboración, sin ayuda. ¿Cuántas de nuestras madres decían que irse de vacaciones era una tortura? Porque para ellas era mucho mejor el tiempo de trabajo, porque al menos los niños podían estar, las niñas o el marido estaban, en algunos lugares estaban colocados y tenían un ratito para descansar, ¿verdad? Las vacaciones han sido siempre el peor momento de muchas mujeres. Y lo han hecho muchas de ellas, en la mayoría de los casos, desde la invisibilidad, en el ámbito privado, sin reconocimiento social, sin retribución económica y, lo que es más grave, a costa de su propia salud, como consecuencia lógica por las condiciones del tiempo y de la exposición. Este resultado es el sistema de los roles de género, es decir, no viene marcado por la biología, es el género, ese condicionante social el que nos lo ha impulsado, profundamente arraigado, sí, profundamente arraigado, que ha asignado a las mujeres la tarea de cuidado como si fuese una extensión natural de su identidad. Un sistema que han considerado que cuidar no era un trabajo, sus labores, ¿os acordáis de sus labores? Que no generaba valor económico y que, por tanto, no requería derechos. Y ahí las que estamos presentes aquí sabemos que esta afirmación no es cierta. Sabemos que el cuidado sostiene sociedades y que sin él nada funciona. Si nos cerráramos los ojos y nos imagináramos un mundo donde las mujeres dejáramos de cuidar, imaginaos de qué podíamos estar hablando en este momento. María Ángeles Durán, que es una catedrática de Sociología y Premio Nacional de Sociología muy reconocida y renombrada, hizo un estudio sobre lo que significaban los cuidados en el Producto Interior Bruto, si se podrían contabilizar. ¿Sabéis cuánto supondrían? El 53%. El 53%. Quédense con la cifra. Imagínense ustedes lo que significa lo que las mujeres estamos ahorrando. Más de la mitad de la riqueza real del país descansa sobre este trabajo esencial, que realizan mayoritariamente las mujeres y que, sin embargo, permanece invisible a esa economía. Y durante siglos, también la ciencia se ha presentado como objetiva, universal y ajena a los condicionantes sociales. Sin embargo, hoy sabemos, y yo creo que nuestras amigas médicas lo dirán, que en gran medida ha sido absolutamente ficticia. El condicionamiento científico se ha construido desde una mirada parcial del cuerpo, porque lo hemos hecho sobre el masculino como norma y el femenino como la excepción, porque era un lío estudiar a las mujeres, era un lío horroroso estudiar a las mujeres. Las hormonas que suben y que bajan, un lío, mejor los hombres. Entonces nadie se ha preocupado por pensar cómo interaccionan las medicaciones con nuestros cuerpos. Así que las diferencias biológicas entre sexos, por eso distingo sexos y género, han sido sistemáticamente ignoradas, infravaloradas, y las diferencias de género, también importantes, porque toda la carga de cuidados tiene que ver con el género, también han sido minusvaloradas por la medicina y han sido consideradas irrelevantes para la investigación científica y médica. El resultado ha sido una ciencia, yo le llamo incompleta,
una medicina quizás menos eficaz o unas políticas públicas y también nuestra parte de autocrítica que no han respondido a las necesidades de todas. Durante décadas las mujeres han estado infrarrepresentadas en esos ensayos clínicos. Se les excluía por la complejidad de los ciclos hormonales, por la posibilidad de embarazo, o por considerar que los resultados de los hombres era el masculino universal y que valía para todos. Y hoy en día ya sabemos que no es así. Sabemos ya que, y es de todas conocida lo de los síntomas del infarto en mujeres, que pueden ser distintos, que los fármacos no se metabolizan igual y que muchas enfermedades se manifiestan de distinta manera. Pero todavía aún seguimos utilizando esos patrones. Y eso me lo explicó muy bien una vez Agurchani a mí. Las desigualdades en salud no se explican solo por lo que ocurre en laboratorios o en las consultas médicas, no solo. Hay una mirada que me gusta hablar y que más reivindico en la atención primaria. Esas maravillosas médicas que tenemos en atención y enfermeras que tenemos en atención primaria y que de pronto empiezan a detectar otras muchas cosas. Le decía antes a Marga que la violencia de género se detecta mucho más en la atención primaria de consulta que en muchos otros espacios, porque son donde empezamos a ir a decir no me encuentro bien. Las mujeres van a decir no me encuentro bien. Luego, por tanto, hablar de mujeres y salud es necesariamente hablar de muchas cosas y de muchos ámbitos, pero sí, fundamentalmente es hablar de cuidados, de los cuidados históricos y actuales, de cuidados visibles e invisibles, de cuidados remunerados y no remunerados, de reconocidos y no reconocidos, de valorados y no valorados, y de que las sociedades se han sostenido y se sostienen gracias al cuidado de las mujeres, gracias al cuidado de las mujeres. Por eso ahora vivimos una crisis de cuidados, porque las mujeres hemos empezado a trabajar, porque las mujeres hemos empezado a salir a la calle, porque las mujeres hemos ido ocupando otros espacios de representación y de trabajo laboral. Y entonces cuando las mujeres salimos, empiezan a decir los hombres, tenemos un problema de cuidados. Hombre, gracias por darte cuenta. Gracias por darte cuenta. Pero tenemos un problema de cuidados porque nosotras hemos dicho, ya vale de que los cuidados solo recaigan sobre las mujeres. Y este trabajo que se ha conseguido durante muchos años, esa prolongación natural, porque nos tocaba cuidar, porque es instinto natural, porque como parimos se conoce que tenemos que cuidar. Hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que Betty Friedan, en los años 60, que es un libro maravilloso que se llama La mística de la feminidad, lo describió perfectamente. Y os cuento el caso. En los años 60, un poco antes, en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres que habían hecho durante la Segunda Guerra Mundial, ir a las fábricas, trabajar y desarrollar el trabajo masculino. Pero cuando resulta que los hombres vuelven de la guerra y quieren ocupar sus espacios y se encuentran con las mujeres ocupando sus espacios, deciden que están mucho mejor en casa las mujeres. Y entonces empiezan a generar ese patriarcado maravilloso donde se genera toda una corriente que dice que las mujeres a cuidar, que como las mujeres no cuida a nadie, que son imprescindibles en el hogar. Y es lo que se llama la mística de la feminidad. Es decir, como las mujeres cuidando nadie cuida, como las mujeres atendiendo el hogar nadie lo hace, y entonces mucho mejor están en el hogar. Fue una estrategia pura y dura para que las mujeres volvieran al hogar y se sintiesen orgullosas de lo que estaban haciendo para sacarlas del mercado laboral. Betty Friedan lo escribe con perfección y se da cuenta que las mujeres estaban acudiendo después de 10 o 15 años a salud con malestares enormes que no eran capaces de determinar. Y entonces es cuando ella empieza a escribir sobre ello y a averiguar sobre ello y determina que efectivamente se sentían engañadas en esa mística de la feminidad porque no les completaba ni les resolvía nada, ni se sentían completas, ni la maternidad, los cuidados suponían el centro de su vida. Así que sepáis que ya llevamos muchos años hablando sobre ello, porque la mística de la feminidad es escrito hacia los años 60 del siglo pasado. No me voy a alargar mucho más porque no quiero quitarles la voz a ellas, pero cuidar ha sido siempre el elemento central en el que las mujeres ha basado la vida de las mujeres y al que nos ha establecido a nosotras todos nuestros anclajes. Y no es nuestra naturaleza, no está en nuestro sexo, está en nuestros roles de género. Por eso decía y empezaba determinando que no está en el sexo que nosotras tengamos que cuidar, está en el rol de género que nos han hecho creer que tenemos que cuidar. Ni dobles jornadas, ni triples jornadas, porque eso nos está generando una carga mental brutal a las mujeres de las nuevas generaciones que nos consideramos superwoman y que tenemos que, además de ser guapas, estupendas, maravillosas, trabajar, además tenemos que seguir atendiendo y cuidando, porque no nos hemos desprendido del todo de toda la carga emocional y de toda la carga del mandato del rol de cuidar. Así que a mí este tema, como veis, me gusta, me llena, me parece que es poner en el centro lo que el debate social necesita, porque cuando resolvamos socialmente
qué vamos a hacer con los cuidados, cómo vamos a cuidar y cómo políticamente tenemos que decidir que los cuidados también tiene que intervenir lo público, vamos a resolver gran parte de los malestares de las mujeres. Luego, por tanto, estamos en el centro de la problemática, en el centro exactamente de cómo tenemos que configurar la sociedad del siglo XXI. Y esto es lo que quería deciros, que estoy encantada de que hagamos esto, estoy encantada de hacerlo con la Academia de Ciencias Médicas y que creo que de esto tenemos que debatir y tenemos que seguir hablando. ¿Cómo resolvemos los cuidados? Pero primero que nos digan nuestras médicas qué está pasando con las mujeres. Mila esker guztioi. Arratsaldeon, ahora sí, ¿no? Pues muchas gracias por estar aquí, porque sin vosotras no podríamos hacer esto no tendría ningún sentido, ¿no? Y bueno, y muchas gracias a las ponentes, muchas gracias a la Diputación Foral de Vizcaya y a la Academia de Ciencias Médicas y sus representantes por organizar sus representantes, pues a Gurchane y Teresa, por organizar estas jornadas que yo creo que son muy necesarias, porque todavía tenemos que darle unas cuantas vueltas, yo creo que en salud, de todo este tema del género y la salud, ¿no? Y espero que estas jornadas se sigan organizando muchos años, ¿eh? Y bueno, yo creo que ya, después de todo lo que habéis dicho, no hace falta. Yo traía 4 cosas del género, pero después de lo que habéis dicho ya no me voy a meter en estas harinas. Yo creo que ya lo habéis dicho todo. Entonces, bueno, yo creo que voy a pasar a presentar a nuestras ponentes de hoy. Empezamos con Margarita Sáez. Margarita Sáez es herrero, es psiquiatra en el Hospital de Cruces y bueno, es actualmente la jefa de la sección de agudos del hospital, es profesora de la EHU, coordina el programa de, bueno, luego si quieres decir algo más lo añades, del programa de trastornos de la conducta alimentaria, bueno, ha hablado mucho de género y salud, ha hecho dirige proyectos de investigación, ha estado en diversos congresos y bueno, y ya está. Vale, pues ahora va a empezar a hablar. Que lo importante es que lo que nos va a contar ahora. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko, buenas tardes, gracias por estar aquí. Voy a intentar en 20 minutos contaros lo que quiero transmitir después de 30 años trabajando y intentando que la perspectiva de género se incorpore en la psicopatología, en cómo miramos a las pacientes y a los pacientes también, en la atención clínica, en cómo diagnosticamos y también en cómo tratamos a la gente y cómo tratamos a mujeres y a hombres. Voy a hablar de una manera muy binaria. Ya sé que también podíamos hablar de la diversidad sexual y de género, que también es importante porque también sufren. Son cualquier minoría que no esté representada por los modelos hegemónicos, hay un sufrimiento psíquico inherente a que los roles no se manifiesten como en teoría se debieran presentar en esta sociedad patriarcal en la que vivimos, que es una realidad innegable. Como bien han comentado a Gurchane y Teresa, a las cuales les doy las gracias porque creo que este foro es muy necesario. Y creo que aunque han pasado 30 años de mi primera comunicación cuerpo y género, pues yo sigo repitiendo tipo como gota que ora la piedra sobre la importancia que tiene esto en todo. En todo quiero decir que cuando hablamos de sesgos de género es no tener en cuenta también las diferencias que hay entre hombres y mujeres en muchas patologías. Y no tener en cuenta a lo mejor que las mujeres absorben peor el alcohol, que tenemos más tejido adiposo, que se acumula más, etcétera, etcétera. O sea, que no tener en cuenta las diferencias biológicas, que las hay, es un sesgo de género, ¿no? Aparte de que el género es la construcción social que se hace del sexo biológico en cada momento histórico y que nos ha sometido a las mujeres a una subalternidad y a una injusticia epistémica desde toda la historia y en todas las culturas. En todas las culturas. No hay cultura que a mí eso de matriarcado en tal, eso no es real, ¿no? Entonces vamos a
quería incidir en lo que he comentado, que me ha parecido muy importante, hablando de la mística de la feminidad y de Betty Friedan, que me lo has pisado, Teresa, yo iba a decirlo, pero ahondando sobre la vida de ella, sabéis que ella sufría malos tratos y que cuando iba a dar las charlas, porque el libro fue un boom en los años 50, se tenía que poner, porque tenía hematoma en anteojos, que es cuando realmente te pegan en la cara, la maquillaban para que pudiera salir maquillada. A mí ella me parece una mujer súper potente y valiente, no me parece una víctima que fuera como débil, vulnerable, frágil, como nos pone muchas veces a las mujeres. Y como ha defendido Virgin Vespentes en la teoría King Kong, que tú te dejas al final violar porque eres débil, vulnerable y no te puedes defender. Cuando a lo mejor tú mides 1,74 y le puedes pegar una buena patada si es un tío bajito, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir que todo esto ha marcado una construcción en la subjetividad y en la identidad femenina que nos coloca en la subalteridad. O sea, el problema no es que haya dos géneros, sino que hay uno que está por encima del otro. Y eso se manifiesta en todo. Entonces, yo como médica creo que esto tiene repercusión no solo en la salud mental, porque, bueno, yo hablo aquí como psiquiatra, pero creo que es en cualquier otra consulta médica, en cómo nos acercamos a las múltiples violencias que sufren las mujeres a lo largo del tiempo. Porque la violencia sexual ha sido negada, simplemente el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático que fuera diagnosticado por los veteranos de la guerra del Vietnam es una vergüenza para la psiquiatría, y lo digo yo como psiquiatra, porque hacía un montón de años que muchas mujeres sufrían un montón de síntomas de estar desconectadas de la realidad, de estar acorchadas, de tener pesadillas, de tener imágenes que les venían a la cabeza, pero no se diagnosticó esto como una entidad diagnóstica hasta que no fueron los hombres que volvieron de la guerra. Con eso quiero decir que realmente llevamos como muchos años de estar sometidas a un sufrimiento inherente por el hecho de ser mujeres. Y yo creo que cuando nos encontramos es un público heterogéneo, pero hablo como médica, que cuando viene una mujer a la consulta y te cuenta una demanda, tienes que pensar que lo que le pasa no solo es individual. Es decir, una mujer tiene ansiedad porque le ha dejado su pareja. Pues claro, le ha dejado su pareja, tiene ansiedad. No, tiene ansiedad no solo por el hecho inherente de lo individual, sino también de lo social, de lo relacional de ella y de todo lo que le rodea. Porque es muy diferente, claro, evidentemente hay muchos ejes de intersección. Aquí tenemos que hablar de interseccionalidad, porque no es lo mismo ser blanca, caucásica, clase media, haber tenido la oportunidad de ir a la universidad, de ser una mujer migrada que ha sufrido violencia sexual desde que tienes una corta edad por parte de tu padre, que has venido aquí y has tenido que dejar a tus hijos a cargo de su abuela materna en un país súper lejos y tienes que mandarles dinero todos los meses. Entonces, creo que se cruzan otras variables, pero que no tener esto en cuenta es hacer una mala praxis, porque ahora vengo de la consulta de autoinmunes que he venido corriendo, pero os quería poner un ejemplo que tuviera que ver con qué distinto es, cómo vemos, para hacerlo más práctico, en las consultas habituales, y esto se puede generalizar a todo, a un caso entre un hombre y una mujer. Los voy a llamar Kepa y Edurne, y les voy a poner a los dos 53 años. Pero Kepa, por ejemplo, es un hombre que viene a la consulta que tiene lupus. Es una consulta que es de referencia, que está integrada. Algo que a mí me encanta del Hospital de Cruces, el poder integrar y trabajar, porque creo que la única manera de trabajar para poder solucionar esta lacra social es de manera integrada. Y eso es trabajar entre distintos profesionales, entre distintas profesiones y distintos, desde primaria a salud mental, al hospital general, porque como bien decías, en primaria es donde van las mujeres, pero también a urgencias, porque en urgencias, cuando tú vives en un pueblo pequeño, yo he visto a muchas mujeres que les da mucha vergüenza. La vergüenza no está bien tampoco catalogada en salud, porque te da vergüenza reconocer o no quieres que lo sepa tu familia
y en urgencias eres anónima y casi todos los datos que tenemos son de primaria y de urgencias, que también nos hace pensar que estamos haciendo mal en otro tipo de consultas, incluyo las de psiquiatría y las de otras especialidades, que no detectamos la violencia cuando la tenemos delante, no lo preguntamos, no lo vemos y lo que no preguntas y no ves no existe. Y las mujeres no se sienten escuchadas. Porque si tenemos a Kepa de 53 años que viene con un lupus y que está mal porque él trabaja en un taller mecánico y de repente ellos siempre vienen acompañados a la consulta, porque ellas les acompañan, como hablaban antes de las tareas de cuidado. Ellos se sienten acompañados, la mujer lo apoya, su hija lo apoya, están muy preocupadas porque él es autónomo, nunca se había puesto de baja, es un tío muy currante, le encantaba ver los partidos del Athletic, los ha dejado de ver, ha dejado de quedar con sus amigos están preocupados, tiene un soporte social que le avala su diagnóstico. Sin embargo, Edurne, me lo he inventado, 53 años, pero tengo muchos casos así. Edurne también tiene un lupus. Edurne ya, cuando empiezas a preguntarle por su historia, se casó a los 20 años, que dices, ¿por qué alguien con 53 se casa tan pronto? Huyendo de casa, porque en casa había mal ambiente. Cuando te hablan de mal ambiente, hay que preguntar, porque eso es que en casa había violencia, muy probablemente. Había violencia de su padre hacia su madre y hacia sus hermanas. Ella cuidó ya a sus hermanas pequeñas, pero ya salió de casa, conoció a su novio y se casó con el novio, que vamos a poner, trabaja en un taller mecánico como Kepa. Y él trabaja todo el día. Y ella se ha pasado toda la vida, no trabajó y se dedicó a cuidar a sus hijos porque tuvo unos gemelos, que es cuando le diagnosticaron el lupus y el síndrome antifosfolípido porque tuvo problemas en el embarazo. Y toda su vida se ha dedicado al cuidado y al amor. ¿Y qué recibe al cabo de 30 años? Porque estamos hablando que viene a la consulta. ¿Y qué es lo que pasa en las consultas médicas? Que muchas veces estas mujeres que están sufriendo en casa, que dicen, es una pesada, es una quejica, lo que quiere es llamar la atención. Todo el día quejándose, si tampoco es para tanto. Lo que le pasa, que le duelen las articulaciones, que le duelen. ¿Qué es lo que le pasa a las mujeres que yo veo en la consulta de lupus? Que por lo menos tienen como los anticuerpos que les dan como la coartada, porque es que en salud mental, que es lo mismo, porque es el mismo caso clínico, que les llaman de muy diversas maneras, pero yo estoy escribiendo la cantidad de diagnósticos que confluyen, que es trastorno ansioso depresivo, distimia, trastorno adaptativo, trastorno de ansiedad generalizada, incluso diría hasta trastorno de personalidad. Hay un conjunto de trastornos que quiere decir que es mujeres que están mal, como, desgraciadamente, Betty Friedman apuntaba en La mística de la feminidad. Ella no ha hecho un contrato. Ojalá hubiera un contrato. Ojalá hubiera un contrato para Edurne que dijera, oye, yo 30 años cuidando y atendiendo y tal, y ahora ¿qué recibo? No recibo nada, nada a cambio. Solo recibe un trato, un maltrato por parte de su marido, que es todo el día quejica, pesada, no, otra vez con lo mismo, otra vez estás en la cama, y ella que se dedica a hacer la comida para cuando vienen la familia los fines de semana para poder ver a sus hijos, que repiten el mismo patrón de lo que han visto en casa. Que quejica es, todo el día con lo mismo, está cansada, le duele todo. También tiene el diagnóstico, por supuesto, de fibromialgia, de dolor somatomorfo, de ansiedad reactiva. Es decir, es un conjunto de síntomas que es el 80% de lo que se ve en los centros de salud mental y en primaria. Entonces deberíamos pensar en las violencias de estas mujeres que no estamos detectando. Porque esto es un problema social. Y luego a quienes nos matan es a las mujeres, que es la punta del iceberg. Pero igual tenemos que hacer una reflexión más profunda de cómo estamos entendiendo la salud mental, la psiquiatría y la atención en primaria para poder ofertar otras respuestas. Porque lo perverso, bueno, no lo perverso, sino lo bueno es que, claro, las médicas de primaria, las psiquiatras, las médicas escuchamos a estas mujeres, intentamos darles una solución. Lo que pasa que no nos gusta porque siempre dicen, no, este antidepresivo no me hace nada, lo que me has dado no me vale para nada, sigo igual de cansada, pero siguen viniendo a las consultas,
porque realmente están muy solas y no saben ese malestar que no tiene nombre, que tiene que ver con todo este contrato social no explícito, que en el caso de Kepa está muy claro, pero en el caso de ella no. Entonces, yo creo que habría que hacer una reflexión mucho más profunda sobre qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo podremos hacer para poder llegar a estas mujeres de una manera más genuina, más humana. Cuando hablan de humanizar la medicina, yo digo sí, tratarnos a las mujeres con respeto, con dignidad, sin juzgarnos y escuchar qué es lo que hay detrás de ese dolor, qué es lo que hay detrás de esas palabras iniciales de esto no me hace nada, porque igual a lo mejor el problema no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con la situación de vida, de cuidado, de sobrecarga, como bien habéis contado, de sobrecarga en los cuidados. Ya me pasa. No, no te has pasado. Vale, es que yo hablo Ya rápido, estoy pero yo. querría... Cuando falten 5 minutos te voy a decir. Vale, pero querría que, porque me parece muy importante para la ciudadanía, devolver que se puede hacer de otra manera, porque podemos, por eso el interés de seguir escribiendo, después de no sé cuántos años, sobre perspectiva de género en todo, porque esto también afecta a los hombres. Los hombres se suicidan más. ¿Pero por qué no lo dicen? Porque tener una depresión es algo inferior de mujeres. Igual no van a pedir ayuda. Entonces, o una anorexia nerviosa, que yo veo en la consulta de trastornos de conducta alimentaria y en el hospital de día. Los pacientes a veces lo han ocultado por vergüenza, porque una anorexia es una enfermedad, entre comillas, de chicas. Y entonces no han reconocido que tenían un problema, que vomitaban. Y el profesional que atendía a este chico no se le ocurrió que podía tener un trastorno de conducta alimentaria. Así que cuando hablo de perspectiva de género, creo que es algo que nos humaniza y que abre la campana de Gauss para que quepa más gente dentro, para que menos gente quede fuera, para que podamos entender que en la adolescencia la diversidad sexual y de género muchas veces se vive como acoso, como bullying, sufre muchísimo, hay muchísimos intentos de suicidio en ese tipo de población. Y creo que otro mundo es posible si ponemos el género, como dice la Agenda de Salud del 2030, de una manera nuclear. Porque esto en las encuestas de salud se ve que afecta a todas las clases sociales, aunque evidentemente si tienes una situación de pobreza, exclusión, marginalidad, un trastorno mental grave, te coloca también en una mayor vulnerabilidad para sufrir violencia machista. Pero esto es una realidad innegable, que no es que lo diga yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud desde el año 2004, desde que hice el primer de cuerpo y género, han pasado no sé cuántos años, y yo creo que seguimos igual. Ahora, y de Marga, hecho, sí, 5 minutos, seguimos peor. Y yo creo que es el momento de decir ni un paso atrás con todos los derechos que hemos conseguido. Ni un paso atrás, porque tenemos que seguir peleando por una salud mental donde quepan las mujeres. No digan, no, eso aquí viene, típica distímica, lo hace para llamar la atención. Yo me callo, pienso, ¿y de qué quiere llamar? O sea, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué significa en su vida? ¿Qué le pasa a esta mujer? O a estas mujeres, porque somos muchas. Y nada, con eso espero no haberme enrollado mucho y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marga. Ahora le toca el turno a Dayene Lasuen, que es jefa de la sección de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario de Cruces y también miembro del Instituto Clínico Intervencionista del Dolor, que tiene actividad asistencial en el Hospital de San Juan de Dios, de Santurtzi, y en la Unidad del Dolor de la Clínica Mix de Gasteiz. Eskerrik asko guztioi. Muchas gracias a la organización por haberme invitado a esta jornada, que me parece muy interesante, y tenía que haber una representación de alguien que trata dolor. Cuando Agurtxane, que es la presidenta de la Academia de Ciencias Médicas, me invitó a dar esta charla, tenía otros compromisos, pero dejé todo para estar aquí.
porque, tal como ha adelantado mi compañera, en las consultas del dolor tenemos que escuchar, mujeres y hombres, lo que nos quieren transmitir con ese dolor. Y es muy importante tener esta visión de dolor y género. Durante mi charla querría dar respuesta a estas preguntas. La definición del dolor es muy importante. ¿Cómo definimos el dolor? También es importante pensar si siempre que hay dolor existe lesión de los tejidos. ¿Se oye bien? Sí. Vale. ¿Duele lo mismo a los hombres y a las mujeres? Que hemos venido a hablar de esto, ¿verdad? ¿El dolor se aprende? ¿Nos comportamos diferente porque es algo aprendido? ¿O solo existen las diferencias biológicas de género en el procesamiento del dolor? Comenzando con la con la definición del dolor, en el 2020, la IAFS, que es la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, cambió la definición del dolor y fue un cambio muy acertado, porque hablan que se trata de una experiencia sensorial, emocional desagradable asociada o similar a la asociada a un daño de un tejido. Esto da paso a hablar de dolores en los que el tejido no está implicado. Permite incluir así el dolor nociplástico, que se trata de eso. Son dolores en los que no encontramos una lesión de un tejido. Y además, de esta manera podemos enfatizar el modelo biopsicosocial por el que nos tenemos que aproximar siempre a una persona con dolor. No solo nos podemos quedar en la esfera biológica del paciente, sino tenemos que encuadrarlo en su momento psicológico, en su momento social y desde ahí valorar su dolor. También es importante que tengamos en cuenta la diferencia de dolor y nocicepción. Nocicepción es el mecanismo fisiopatológico por el que sentimos el dolor y el dolor es una sensación. En dolor es importante validar siempre el relato de los pacientes. Quería dar unas pinceladas en la diferencia de dolor agudo y dolor crónico. No es un concepto meramente temporal. Sí que hablamos de dolor crónico cuando lo llevamos sufriendo más de 3 meses, pero el dolor agudo tiene una función de alerta del organismo de que un daño se está provocando y tenemos dolor, que hay una lesión. El dolor crónico, sin embargo, ya no tiene esta función protectora, no tiene esta capacidad, no es para que el organismo se adapte a lo que está sufriendo y se convierte per se en una enfermedad. Y en esta enfermedad no solo las terminaciones nerviosas son las que se activan, sino que tenemos fenómenos complejos de sensibilización central que más adelante andaremos. Pero esto tiene que quedar claro, el dolor agudo de me doy un golpe y me duele no es lo mismo que hablar de dolor crónico. Por eso quiero enfatizar, siempre que hay dolor hay una lesión. Bueno, pues es que no vamos a empezar a contaros las vías de transmisión del dolor por el sistema nervioso central, pero sí que nos tenemos que quedar con el concepto que es un proceso biológico complejo, donde hay una señal eléctrica que viaja al cerebro, se hace consciente la corteza frontal, pero además también esa señal viaja al área de las emociones y luego tenemos un sistema descendente inhibitorio que nos permite o activar o inhibir ese dolor. Es decir, que esto no es simplemente una señal que es pura. Aquí vemos un poco, ¿no? Es un poco una imagen asquerosilla. La he cogido de una charla de una compañera, Izaskun Hernández, que es una médico que hace dolor en Urduliz, y ella da muchas charlas de neurociencia en dolor. Y lo que queremos transmitir a la sociedad es un poco esta imagen. Aquí tenemos lesión, ¿qué? Muchísimo, ¿no? O sea, este señor tiene el muslo abierto, pero ¿qué está haciendo su cerebro? Si a este señor le mandamos la señal de, ostras, o sea, mira cómo te duele, se para y le pilla el toro. Entonces el cerebro dice, mejor no le mando nada, que siga corriendo, así no nos morimos. Por otra parte, este era un trabajador que de repente está trabajando, se clava un clavo en la pierna, veis cómo le atravesó la bota, todos los compañeros alarmados, ya verás, bueno, tenía muchísimo dolor, estaba fatal, apurado, mareado, llegó al hospital, se le quitó la bota y el clavo había pasado por 2 dedos. ¿Tenía lesión? No tenía lesión, pero el entorno, el verte así, ¿no? La pierna atravesada, tus compañeros alarmados, hizo que él tuviera mucha sensación de dolor. Y esto tenemos que entender de la charla de hoy para que veamos también cómo influyen todo lo que te pasa en la vida, el género y absolutamente todo en la sensación dolorosa.
Y aquí entramos en el kit de la cuestión. ¿Duele lo mismo, en la misma proporción, a hombres que a mujeres? Pues ya en el jardín de Edén nos soltaron la maldición de que parirás con dolor, y parece que así tenía que ser, ¿no? Y ya comienza ahí la desigualdad y el sufrimiento. Y ahora mismo el dolor crónico tiene más nombre de mujer. Vemos que un 25-35% de las mujeres tienen dolor crónico, en una proporción menor los hombres. Y es más, el 56% de los pacientes que tienen dolor crónico son mujeres, y sus dolores suelen ser dolores más complejos, con mayor riesgo de cronificación, mayor intensidad y duración. Por lo tanto, el dolor crónico tiene un claro sesgo de género. Este artículo es un referente en bioética y en medicina de género, y también nos habla que hay un sesgo en el tratamiento del dolor en las mujeres. ¿Por qué? Porque el dolor es menos reconocido, menos tratado, y además incluso los profesionales sanitarios tendemos a infravalorar la intensidad del dolor en la mujer, lo cual conduce a menos prescripción de analgésicos y peores tratamientos. ¿Y el dolor se aprende o solo es biología? Pues está claro que se aprende. El aprendizaje del dolor es social. Desde pequeñitos nos han enseñado cómo expresamos, interpretamos y toleramos el dolor. Ahora ya, gracias a Dios, no, pero siempre los hombres no lloran, es una frase clásica. Y a las niñas se les permite también más la expresión emocional, pero también se psiquiatriza más el dolor y se minimiza su dolor. En cuanto a cómo el entorno responde al dolor, yo aquí tengo una anécdota personal, que la he contado al inicio, hay alguna amiga aquí también que la vivió conmigo. Yo el año pasado tuve un problema de salud muy importante en mi familia, un año malo, que había trabajado muchísimo. Bueno, en un evento público de repente me empezó a doler el abdomen, me dolía muchísimo, me empecé a marear. Claro, todo el mundo que estaba allí sabía que no había sido el mejor año de mi vida. Y llegué hasta casi sincopar, hasta que apareció mi marido y dijo, llamar a una ambulancia, claro, tenía un cólico biliar, y todo el mundo a mi cólico biliar respondió como, claro, trabajas mucho, el cuerpo también expresa, y me entró verdadero miedo, porque si ese mismo año con el mismo problema familiar hubiera sido mi marido, hubiera sido un infarto, claramente, un dolor epigástrico, que te estás mareando, hubieran llamado al 112 muchísimo antes. A las mujeres se nos atribuye causas emocionales, y no solo las etiquetadas fibromialgias, o sea, a todas, o sea, lo siento, eso os va a pasar a todas, se nos atribuye causas emocionales, y los dolores de los hombres son más reales. Pero también pasa lo que ha comentado Marga, ¿no? Que las mujeres expresamos más, buscamos más ayuda, y los hombres tienden a ocultarlo. Pero es que, ¿cómo aprendemos el dolor, cómo aprendemos las conductas del dolor? Está debido a una neuroplasticidad. El sistema nervioso tiene capacidad para cambiar su estructura y su función en respuesta a la experiencia, a la actividad y al aprendizaje. Y en el dolor crónico hay una mala adaptación entre la corteza, que es con lo que pensamos, y el sistema límbico, las emociones. Y también hay estructuras implicadas en la memoria, es decir, esto es estructural. Hay cambios estructurales y hay una transición del dolor crónico desde vías sensitivas a vías emocionales. Y se produce lo que hablábamos inicialmente en el dolor crónico, una sensibilización central, es decir, las terminaciones nerviosas están inflamadas, y eso hace que cualquier estímulo no doloroso lo sintamos como doloroso, que la señal dolorosa se amplifique, que haya alteraciones incluso emocionales, cognitivas, y esto es la base del dolor crónico. Entonces tenemos que mirar el dolor crónico desde un fenómeno mucho más complejo que una lesión. Y aquí podemos entender, por lo tanto, cómo todas nuestras experiencias de vida condicionan el dolor crónico, y hay un metaanálisis publicado en el JAMA que los abusos sexuales, sobre todo en la infancia, tienen asociaciones significativas con dolores pélvicos, dolores crónicos inespecíficos, trastornos gastrointestinales, crisis psicógenas, y por lo tanto es una obligación en las consultas de dolor crónico hablar con las pacientes, preguntar en las pacientes si han sufrido abusos sexuales. Pero claro, tú le preguntas a una persona que te viene con su dolor y está esperando solo el abordaje orgánico, ¿no? ¿Has tenido abusos? Se te queda como, o si hablas como, igual hay que hablar con un psicólogo para tratar todos posibles traumas que te hayan podido traer hasta aquí. La gente también confunde un poco y cree que estamos psiquiatrizando su dolor, y no es eso. O sea, que quede claro que no estoy hablando de eso, ¿eh? En la fibromialgia, que es el trastorno donde más sensibilización central vemos,
También hay estudios que nos hablan que hay una alta prevalencia de trauma psicológico y además que las pacientes que tienen un trauma tienen una enfermedad más intensa, más ansiedad, depresión y menos calidad de vida. Por eso es muy importante que en los trastornos de dolor crónico, aparte de la biología, busquemos el abordaje multidisciplinar. Pero bueno, lo bueno es que si se pueden aprender las conductas, también se pueden desaprender. Y en dolor crónico, por lo tanto, el abordaje psicológico, las terapias de afrontamiento activo del dolor, están abriéndose mucho camino para, no nos van a quitar el dolor, pero seguro que va a mejorar la calidad de vida y va a mejorar la funcionalidad de los pacientes, y es fundamental. Y bueno, ¿qué diferencias biológicas de género hay en el procesamiento del dolor? Pues lo que ya hemos comentado. Llama la atención que en el 2015 el 80% de los estudios que se publicaron en el Pain, que es una revista emblemática del dolor, utilizaban únicamente roedores machos para el estudio. Entonces, la variable biológica del sexo como variable independiente todavía no está totalmente integrada en la investigación. ¿Y qué vamos a conocer entonces, qué vamos a tratar si tampoco sabemos exactamente cómo duele a la mujer? Este artículo se ha publicado en enero del 26 y nos habla ya específicamente, ¿no?, de las diferencias tanto en mecanismos biológicos como en procesamiento cerebral, respuesta inmune, y esto todo tiene implicaciones directas en el tratamiento. No voy a entrar tampoco a hablar de todo, pero ya se ve que, por ejemplo, en el dolor neuropático, el dolor transmitido o el dolor generado por una lesión de los nervios, mientras los hombres tienen más neuroinflamación, las mujeres tienen otras células que se activan más. También hay diferentes circuitos cerebrales y luego la influencia de las hormonas. Los estrógenos, la progesterona modulan la sensibilidad del dolor y la testosterona tiene efecto protector. Entonces, la mujer hay momentos clave también en dolor crónico como la pubertad, ciclo menstrual, el embarazo, menopausia, pues debido a las hormonas. Este otro artículo también nos habla de eso, ¿no?, que las terminaciones nerviosas son dimórficas, son diferentes en hombres y en mujeres. En lo mismo, ya la ciencia está evolucionando a estudiar las estructuras biológicas y también el tratamiento. Se ha visto que la morfina, las mujeres obtienen mayor analgesia. Esto es más por la distribución de la grasa, Pero bueno, que aparte de la morfina hay otros fármacos que no funcionan igual en hombres y en mujeres. Por lo tanto, es fundamental la investigación con perspectiva de género. Entonces ya, como resumen, ya podemos contestar a estas preguntas, ¿no? Que el dolor es un proceso neurobiológico muy complejo, que todavía hay mucha sociedad que cuando se sienta en la consulta de dolor crónico y empiezas a indagar un poco sobre esos factores psicológicos, esos factores que han podido iniciar esta sensibilización central, se ofenden, ¿no? Porque, oye, a mí me duele, tú me das una pastilla y se quita, pero eso no es el dolor crónico, porque ya hemos visto que no tiene por qué existir una lesión para tener dolor, pudo haber existido, pero muchas veces es el sistema nervioso el que perpetúa esa sensación. Nos maldijeron, como he dicho antes, y ya veis que el dolor tiene, ¿no?, nombre de mujer, y el dolor se aprende, pero la buena noticia es que se puede desaprender y tenemos que enfocarnos por ahí. Y para concluir también, ¿no?, que hay una brecha de género en la investigación y tenemos que, nuestro camino también tiene que ser más en investigar con perspectiva de género. Y solo quería terminar hablando de este hecho histórico que, bueno, pues cambió un poco el abordaje del dolor en el parto. Fue la reina Victoria la que por primera vez pidió que se le tratara el dolor en el parto. Como sabéis, la reina Victoria era una mujer muy influyente, entonces ya habíamos sido malditas, o era una cosa normal que a la mujer le tenía que doler en el parto, pues como una monarca, y además con la trayectoria de la reina Victoria pidiese cloroformo para poder parir sin dolor, hizo que se tomara más en serio el alivio del dolor. Entonces, fue la base de la analgesia obstétrica. Sin embargo, hoy en día, ¿no?, pues hay muchos movimientos en los que de nuevo nos están intentando hacer creer que si te duele al parir, igual eres más mujer, ¿no? Bueno, y muchas gracias por vuestra atención. Ahora en la ronda de preguntas estaremos para... No sé si me he pasado. Bien, ¿no? Vale.
Bueno, pues ahora abrimos, después de estas interesantes sesiones, abrimos el turno de preguntas. A ver si os animáis a preguntar. Es una oportunidad tener a dos profesionales que nos pueden solucionar algunas dudas que igual tenemos desde hace tiempo ahí. No sé si alguien se atreve. Si no, empiezo yo, ¿eh? Algo se me ocurrirá. Sí, por ahí hay alguien que quiere hacer una pregunta. Hola. Bueno, muchas gracias por las conferencias, por ambas. Sí, así, vale. Yo quería preguntar cómo se desaprende el dolor, porque me ha botado la cabeza eso. Pues sí, o sea, no tengo una respuesta evidentemente concreta porque si no, no es un mecanismo, el dolor, tan complejo que el desaprender el dolor es simplemente que el paciente con dolor crónico se dé cuenta que lo primero que hay que hacer ante un dolor crónico es la autoayuda, vamos a decir, ¿no? Identificar que puede haber habido algo que haga que estemos en esta situación. Eso es algo que cuesta mucho en las consultas porque muchas veces, al igual que a mí cuando me dio el cólico biliar, ¿no?, los pacientes se sienten que está psiquiatrizando ese momento y no es eso, no es eso. Hay gente, por ejemplo, pues que no hace nada de deporte o que ha tenido traumas y los tiene ahí ocultos. Entonces, el primer paso, por ejemplo, en fisioterapia de atención primaria hay ya talleres de afrontamiento activo del dolor que enseñan un poco la diferencia entre nocicepción y dolor. Es como saber interpretar desde otra perspectiva esa señal de dolor. Pensar que el dolor no es simplemente una sensación que el médico tiene que darme una pastilla o tiene que hacer un tratamiento, sino que aparte tengo que evitar la kinesifobia, por ejemplo, porque hay muchos pacientes con dolor que como les duele al moverse dejan de moverse y eso es un círculo vicioso que evidentemente, cuanto más mayores somos, a todos nos cuesta más movernos, que si no lo cortamos, eso va a perpetuar el dolor. Y por otra parte, lo que hablábamos, ¿no?, el indagar, porque si yo tengo un trauma o lo que sea, indagarlo y trabajar en ello. O sea, es decir, que no es una respuesta sencilla, ¿no?, pero un poco estar abiertos a esa perspectiva biopsicosocial y con funcionalidad intentar mejorar la experiencia de vida. Si me dejas añadir una cosa, yo el tema de desaprender el dolor creo que, porque bueno, esto también en atención primaria también lo estamos incorporando, ¿no? Y hay grupos que lo llevan trabajando hace tiempo. ¿Y cómo se desaprende el dolor? Lo primero, con nueva información. Tenemos una información que lesión es igual a daño, igual a dolor, ¿no? O sea, un daño es dolor y sin embargo eso no es así, ya lo hemos visto en las imágenes que ha comentado, ¿no? Entonces, lo mismo que los profesionales tampoco lo tenemos tan asumido dentro de nuestro esquema mental, que también lo tenemos que aprender, ¿eh? Pero los pacientes, o sea, las personas que tienen dolor pueden desaprender el dolor con nueva información que cambie un poco esa visión, daño, dolor. No, porque no siempre es así, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el dolor? Todo lo que ha estado explicando de Yene, ¿no? Pues hay unas vías que a veces se activan y otras se desactivan ante un estímulo, el mismo estímulo, por muchas circunstancias en un momento determinado. Entonces, y esto se ve en grupos de dolor crónico que han cambiado la forma de entender el dolor cuando se les ha explicado cómo funciona este. Es complejo, ¿eh? No es a corto plazo, pero sí requiere pues una información nueva. Yo, por ejemplo, a este respecto, las experiencias que vivimos cada uno como pacientes, no solo como médicos, ayudan también. Yo también tuve una neuralgia, o sea, un herpes zóster, y sabéis que el herpes zóster luego te puede provocar una neuralgia. Yo lo viví en mis carnes como después de que se hubiera pasado días, pues que tienes una guardia, estás más preocupado, reaparecía el dolor. Y eso es porque el sistema inhibitorio descendente del que hablábamos estaba más flojo y no te inhibe esa sensación dolorosa. Todo eso, el entenderlo, ¿no? O sea, me está molestando porque estoy estresada, estoy cansada, tengo que parar. O sea, las mujeres es lo que hablábamos, tenemos tanta carga
que muchas veces tenemos que parar y ver, ¿no?, qué es lo que puede estar cronificando el dolor. Pero ojo, no estoy diciendo que el dolor es una experiencia que solo hay que desaprender. Hay lesiones orgánicas, pero cuando se perpetúan no es un síntoma puro. Y eso hay que entenderlo, y en las consultas muchas veces pues, este mensaje no se entiende bien. Vuelvo a repetir. Hola, muchísimas gracias. La verdad es que he disfrutado muchísimo porque llevo muchos años muy enfadada con cómo se me trata al ser mujer, y al ir cumpliendo años todavía peor. Entonces, tengo, como supongo que tendremos todas, muchos ejemplos de cómo eso se minimizan nuestros dolores. Yo, después de varias anginas de pecho, que mi médico de cabecera me decía, hija, si no tenemos 15 años, fui ya al hospital ya pues muy agobiada por un momento muy, ya doloroso, y las dos enfermeras que me atendieron se dijeron la una a la otra, es un ataque de ansiedad, ¿sabes? Y entonces, en aquel momento me pusieron un stent y tal, todo esto, o sea que tenía todavía pues los anticuerpos ahí, y entonces ya me vieron que era angina de pecho. Entonces, como este tipo de ejemplos los hemos tenido pues seguramente todas, y lo seguimos teniendo, y yo creo que sí que es verdad que deberíamos de pedir y atrevernos a pedir. Y luego, con respecto al tema del dolor y al aprender y al desaprender, yo lo cuento porque es que es verdad que yo he pasado ese proceso. Yo estuve un año pues con la gente de Arturo Goicoechea, y efectivamente yo iba con un problema motor, con dolor, y todas mis sesiones fueron de hablar. O sea, no hicieron nada físico conmigo. Es decir, es muy difícil desaprender, es muy difícil creerte otras cosas distintas a las que ya tienes, pero es muy interesante, vamos, a mí me parece muy interesante poder llevar ese proceso de desaprendizaje. Sí, y es muy llamativo que, claro, la unidad del dolor, por ejemplo, está para hacer técnicas intervencionistas agresivas. Y a mi consulta llegan día a día personas que no han pasado por fisio, que no saben nada de esto, ¿no? Y yo creo que habría que potenciar eso en la sociedad, el explicar esto, este mensaje, y dejar, porque en Estados Unidos lo estamos viendo con la crisis de los opioides. O sea, yo cuando era residente también, bueno, le duele, pues te doy, y te duele más, pues te doy un poco más, ¿no? Y de aquella época más opiofílica, es decir, que dábamos más derivados de los opioides, tengo pacientes que se convirtieron en yonkis. Entonces tenemos una responsabilidad también en no ser tan agresivos, ¿no?, con tratamientos que pueden ocasionar mayores problemas. Entonces yo creo que esto debería de ser la base y se debería de potenciar. Envejecimiento saludable, afrontamiento activo del dolor, todo esto deberíamos de potenciarlo no solo los médicos, sino la sociedad. Pero el mensaje siempre ha sido, no, tiene que doler. O sea, a mi consulta entran como, no, o sea, es que en este siglo que tenga dolor no puede ser, dame lo que sea. Es que no es solo así. Pero es un mensaje bonito que hemos lanzado, ¿no?, de no te tiene que doler y yo te voy a dar todo lo que necesites. Yo quería añadir que es que la vida duele. La vida duele, nos pasan cosas y no puedes evitar el sufrimiento y el dolor. Somos criaturillas y al final nos morimos. Y eso es una realidad. Quiero decir que en relación con lo que apuntabas, yo lo que veo es que hay muchas mujeres que toman un montón de pastillas. O sea, igual que ponía estos ejemplos, él tenía un fármaco, pero yo ya tenía como 4 o 5 fármacos, y que yo también veo que es verdad, yo he tenido a gente enganchada al fentanilo, ingresada en la planta de psiquiatría pidiendo la eutanasia. O sea, porque por un tema de dolor crónico, de una neuralgia del pudendo, de una paciente muy grave, y creo que es verdad que si no aplicamos, voy a volver otra vez a insistir, una mirada de género por ver qué es lo que hay detrás de eso, que requiere también tiempo. O sea, no se puede preguntar a una persona en una primera entrevista por su vida, porque yo tampoco se la iba a contar.
a nadie, o sea, porque necesitas una relación con tu médica de primaria, con tu la enfermera que te vea en el centro de salud o si te ven en salud mental, y tampoco pasa nada por tener una crisis de ansiedad, porque llevamos unas vidas muy duras que también por desestigmatizar también, ¿sabes?, el tema de la salud mental, que si tú te dedicas, como a alguna paciente, me levanto a las 5 de la mañana, me tengo que ir a llevar a mi padre que tiene Alzheimer al centro de día, luego tengo que coger las criaturas y las tengo que llevar a la guardería, luego trabajo en Eroski y tengo que ir, entonces ya te cuenta su vida. A mí me da ansiedad solo que me cuente todo lo que hace esa mujer, y me parece que tener ansiedad, o sea, yo pues también le pauto ansiolíticos, quiero decir que, a ver, es que también yo lo que intento transmitir es que hay una cosa que no sé si me he explicado bien, que tiene que ser con lo individual, pero otra cosa que se nos escapa porque tiene que ver con lo social y con cómo esa mujer también ha interiorizado esos valores de opresión internalizados. No sé si me explico bien, porque no en todas las mujeres la opresión patriarcal se manifiesta de la misma manera. Hay mujeres que igual tienen más herramientas o tienen más recursos y gente que a lo mejor está muy atrapada en esos roles de cuidadora y no puede dejarlo y lo pasan mal realmente. O sea, es que por un lado podemos decir, no, vamos a decir que no es un problema de salud mental, pero no es tan fácil. Es como que está el cuerpo, la mente, el cerebro están intrínsecamente relacionados, igual que una migraña. Yo tengo migrañas, que a mí Arturo Goicoechea me ayudó mucho con su libro cuando estuve trabajando en Vitoria, pero también cómo lo vivas tú y cómo lo manejes y cómo, porque uno no nace con creencias, entonces las creencias también se pueden cambiar, pero requieren un trabajo y un trabajo de tiempo, igual que todos esos valores que yo la primera tenemos todos interiorizados. Lo hablábamos antes, ¿no? Que dices, ¿dónde está? Tengo que ir a, yo qué sé, a la compra, ¿dónde están los tomates? Tengo que ir a no sé qué, vengo corriendo de la consulta, tengo no sé cuánto, me llama mi hijo. O sea, todas las mujeres estamos con una sobrecarga que es normal que tengamos un nivel de ansiedad más elevado de la media, pero que eso viene por el contexto de alrededor y creo que eso es muy importante también para desestigmatizar a la gente, que también es como que podemos con todo. Mira, yo no puedo con todo y ya no intento ser ni sonriente, amable, sumisa como era antes, de agradar. No solo me refiero en las relaciones de pareja, también hablo de las relaciones de amistad, en intentar agradar a que la gente, pues hija, pues si no le caigo bien, pues que no le caiga bien, chica. Y creo que eso es liberarte un poco del patriarcado que todas tenemos en nuestra cabeza y ayuda un poco. A ver si, por ejemplo, parte del problema de lo de la mujer y lo de la medicina es que en las facultades todavía domina el patriarcado en lo de la enseñanza. También en enfermería, o sea que no solamente la sociedad fuera, sino que quizás hay que empezar por tratar desde las facultades para que avancemos. Sí, estamos de acuerdo. El tema es que, a ver, la medicina forma parte de la sociedad. Quiero decir, la medicina no sería así si la sociedad no fuera así, también. Eso, empezando por ahí. Y luego, pues, hombre, claro que... Uy, no sé si estoy haciéndole... No estoy dando nada. Pero claro, sí que es cierto que estaría bien que esta perspectiva entrara en la universidad. La universidad yo creo que va tarde con las cosas. Quiero decir, que le cuesta un poco... que entre. Y desde luego, medicina de familia, ya lo digo desde ahora, no le está costando años poder entrar en la universidad. O sea que también me parece un problema importante. Entonces, claro, sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, vamos, yo creo que vosotros también, ¿no? Sí. Sí, sí, sin duda. Una herramienta importantísima. Nosotros estamos en casa con nuestros hijos, con nuestros maridos, en nuestro entorno. Nosotros somos una herramienta de educación importantísima y tenemos que aprovechar eso. Tenemos que mirar en positivo y tenemos que influir sobre nuestros hijos. Y yo creo que ya se empieza a notar una generación de hijos
en los que podemos decir que son hombres que ya se dan cuenta que tienen madres, que tienen mujeres, que cocinan en las casas, que ayudan, ¿no? Pues porque ha habido un grupo de madres, que muchas estaremos aquí, que con este problema pues han empezado a intentar pensar, buscar una solución. Y yo en ese aspecto pues sigo animando muchísimo y quiero ver ese punto positivo, ¿no? Es cierto, en la última encuesta de salud del País Vasco se hablaba precisamente de eso, que la brecha del tiempo que se dedica al cuidado entre hombres y mujeres en las generaciones más jóvenes es más pequeña que en las generaciones más mayores. O sea, sí que hay un cambio, sí que hay una tendencia que además se refleja en las encuestas. Hola, muchas gracias. Ha estado súper interesante. Yo soy estudiante de Derecho y desde la perspectiva del derecho laboral y en el tema de las bajas laborales, no sé si podríais darme una visión también desde el ámbito sanitario, por ejemplo, porque hay mujeres que pasamos y que pasan menstruaciones genuinamente malas, entonces desde el ámbito de la medicina, aplicándolo en el derecho laboral, si genuinamente podría ser una causa de baja laboral. ¿Te refieres al dolor menstrual, a dismenorrea, al dolor menstrual? Sí, de hecho está instaurado y se dan bajas por dolor menstrual, sí. Y además es que hubo un tiempo, bueno, a nivel político eso se habló de ello en su día, como una posibilidad de poder dar una baja por ello, y sí las estamos dando, ¿eh? De hecho, en psiquiatría ya hay el síndrome disfórico premenstrual sobre las alteraciones anímicas que hay previas a la menstruación, aunque aquí también pues podría tener para otra media hora hablar sobre lo que pienso de eso. Pero por no medicalizar ni el embarazo, ni la menopausia, ni las menstruaciones, aunque es cierto que hay gente que lo pasa muy mal en la menopausia, es una época por la caída de estrógenos en el que se pueden precipitar pues patologías también, insomnio, cuadros depresivos, tal, pero que efectivamente hay gente que lo pasa muy mal en la menstruación, pero es una minoría, quiero decir que afortunadamente pues no es una enfermedad, ¿no? Como la menopausia, o es un periodo, es el ciclo de la vida. ¿Alguna pregunta más? No sé, ¿cómo vamos? Cierran a las 8. Son menos 10, ¿no? Una pregunta, sí. Está claro que no hay mucha evidencia científica pasada, ¿no? Igual, que está claro que a nivel farmacológico, por ejemplo, ¿no? Estudios que se hayan hecho, diferencias de fármacos entre hombres y mujeres, enfermedades, patologías, fisiopatología, no hay mucha evidencia hasta hace poco. No sé si ahora se han iniciado estudios de investigación que tengan en cuenta lo que decías de los ratones, ¿no? A mí me han contado que, claro, las mujeres con estos cambios de ciclos, que es, me decían, la excusa, cuesta más, es muy difícil coger el momento de ovulación arriba, abajo, entonces, claro, como es muy complicado, lo quitamos y ya nos quitamos ya la investigación. Y entonces ya cuesta más y igual es más costoso a nivel económico y de trabajo también. Entonces, claro, también esa evidencia, no sé si ahora actualmente hay más estudios de lo que he presentado que en el 2015 en la revista Pain el 80% de los ratones que se utilizaban en investigación eran machos. Después de eso sí que ha habido una inversión y sí que hay más. Para preparar esta charla incluso he hecho una revisión de artículos científicos que sí que están más orientados al género y a descubrir, ¿no?, esos mecanismos fisiopatológicos que difieren. Y, por ejemplo, nosotros en dolor crónico utilizamos mucho la electricidad
en vez de usar fármacos para tratar a las terminaciones nerviosas, las estimulamos con electricidad y es muy interesante saber qué patrón de inflamación hay en el sistema nervioso dependiendo de la mujer o el hombre para utilizar diferentes tipos de onda de esa electricidad para que sea más específico. Actualmente no hay evidencia de que una onda sea más específica que otra según el género, pero sí que hay cada vez más estudios de investigación. El que he presentado, que había salido en el 2026, ahí también hay autores que trabajan con electricidad y por eso les influye saber la dualidad de neuroinflamatoria que hay en el dolor. En teoría, la Organización Mundial de la Salud y las recomendaciones científicas es que si tú no incluyes mujeres en el mismo número, tienes que explicar en el estudio por qué. Hombre, si estás estudiando el cáncer de próstata, pues no te tienes que incluir mujeres. Pero si no, tendrás que excluir, en teoría, la realidad por un grupo de mujeres una catedrática que hay en Mallorca y otra en la universidad aquí estudiando sobre farma y los circuitos de adicción, se utilizan más ratones macho porque es más barato. Y luego, hace nada, estuve en una charla de un fármaco nuevo y el 70% de la muestra eran hombres. Que digo, pues oye, quiero decir, estás probando un fármaco nuevo, pues tampoco sé si en la muestra el 70% son hombres, pues ahí hay un sesgo de género. Tendrás que poner el 50% de mujeres y el 50% de hombres. Entonces, yo creo que la realidad, que vuelvo a decir, que ojalá yo fuera tan optimista, también creo que el dinero manda y que pues no es rentable y fármacos que, por ejemplo, si la ansiedad es más prevalente en las mujeres, fármacos para la ansiedad son probados en ratones macho y luego se generaliza a toda la población. Y eso es una realidad ahora. Quiero decir que, bueno, pues... Querías comentar algo, ¿verdad? Tenemos aquí a una catedrática Sí, de farmacología. aunque solo sea porque me he dedicado muchos años en la investigación de farmacología, soy catedrática de farmacología, quiero comentar que es clara la diferencia de género, porque ya se sabe que va a haber diferente comportamiento entre los machos y las hembras en los animales, y por eso los estudios en animales, para evitar una variable, pues se retira el grupo de las hembras y se hace normalmente en el grupo de los machos que no tienen el componente hormonal importante. ¿Qué pasa cuando se pasa a estudios en los que vamos a pasar ya a humanos? Pues hay que diferentes fases. Y en una primera fase en la que hay que probar la seguridad de los medicamentos, el grupo de mujeres está totalmente excluido. ¿Por qué? Pues porque podemos influir en una mujer dándole un medicamento y que luego se tenga consecuencias para futuros embarazos y consecuencias, por lo tanto, en futuros fetos. Con lo cual, la mujer en las primeras fases de estudio de un desarrollo de medicamentos pues es totalmente excluida. Es ya en fase 2 y fase 3, ya en las fases finales, en las que entran los grupos de pacientes y sobre todo en la fase de poscomercialización. Pero es curioso que siempre piensan en los fetos. Claro. Es como cuando nos retiraron a todas las mujeres por el dietilestilbestrol, por las malformaciones, Claro. por el cáncer del útero y por la talidomida, por las malformaciones congénitas. Y hasta los años 90 las mujeres no existíamos en los ensayos clínicos, no. siempre pensando en como incubadoras humanas, que bien, pero que no pensando en la salud de las mujeres, porque igual querríamos saber cómo es el fármaco en nuestra salud para ver si luego lo queremos probar. No, de hecho hasta medicamentos que específicamente están diseñados para administrar en mujeres, las pruebas en mujeres son escasas por esa limitación. Se tiene que demostrar de alguna forma esa seguridad del medicamento para que ya se generalice su uso. No tenemos más tiempo, ¿no? Me parece. Pues nada, damos por cerrada la sesión. Muchas gracias por venir.